decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí, hágase en mí. Partimos hoy del numeral 484 para meditar el párrafo segundo de la parte del credo que nos habla de la Santísima Virgen María. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Hay dos puntos especialísimos que vamos a meditar, que serían: primero, lo que es la obra del Espíritu Santo en María y en Jesús, en ese Dios hombre. Y segundo, ¿quién es María? ¿Qué importa que nos demoremos, lo que nos demoremos en esta parte, pero entrar a profundidad en el conocimiento de ella es muy importante? Porque en la medida en que la entendamos, la conozcamos y la amemos, se irá ampliando en nosotros ese campo para el reino. En el numeral 484 se nos habla de la anunciación como ese momento especial en el tiempo en el que se inaugura la plenitud de los tiempos. Es una expresión que se repite mucho, hablar de la plenitud de los tiempos. San Pablo habla de la plenitud de los tiempos, y llegada a la plenitud de los tiempos, envió a Dios a su Hijo nacido de mujer, sometido a la ley, para salvar a los que estaban bajo la ley. Pero vale la pena entender qué es esa plenitud de los tiempos. Cuando se habla de plenitud es porque en la plenitud está todo, lo llena todo, lo colma todo. ¿Cuál es la plenitud de los tiempos? Cuando Dios nos entrega todo, todo lo que al comienzo fue heredad del hombre, pero que por su pecado perdió. Entonces Dios en el Antiguo Testamento va preparando al hombre para que pueda poseer esa herencia perdida y que Dios quiere volverle a dar. Pero fíjense que se habla de inauguración, o sea, comienza la plenitud de los tiempos. Ahí empieza Dios a devolvernos lo que habíamos perdido, pero es un comienzo. Por eso se dice que San Pablo habla de que somos menores de edad, porque Jesús sí recupera para nosotros la herencia, y María recibe como criatura la plenitud de la herencia. Ella, toda nuestra herencia, ella la recibe. Dios la deposita en ella, todo se lo da a ella. Todo lo que nos ha de dar de nosotros se lo da a ella. Y empieza a dárnoslo a nosotros cuando llegue cada uno de nosotros a la mayoría de edad. Y esa mayoría de edad nos la da el Espíritu Santo cuando nuestra alma ya está dispuesta a conocer las verdades del reino. Entonces, esa plenitud de los tiempos alcanza su perfecto cumplimiento con la encarnación. Se inaugura. Jesús y María reciben, Jesús la posee porque es el Verbo, María como criatura la recibe en su inmaculada concepción, esa herencia, y la posee. A nosotros se nos devuelve la capacidad de herederos. Jesús nos hace herederos del reino, nos hace hijos en Él, hijos adoptivos, o sea, herederos, dice San Pablo, nos hacemos herederos, pero todavía no tenemos la capacidad de manejar esa herencia, de poseer esa herencia. Esa capacidad se nos va dando en el tiempo, y ya es el tiempo de poseerla. Este es el tiempo del reino. Por eso habla de el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. Fíjense, cumplimiento de las promesas. La primera promesa, ¿cuándo se hizo? En el paraíso. Ahí se nos hizo la primera promesa de que eso que se acababa de perder lo íbamos a recuperar.
En el Antiguo Testamento no se cumplen las promesas, se hacen los preparativos para el cumplimiento de las promesas. Por eso todo el Antiguo Testamento es figura. Isaac, Abraham, Moisés, José, Esther, Judith, Sara, todo eso es figura de lo que iba a venir. Cuando Jesús nace, cuando a María se le anuncia, empieza el cumplimiento de las promesas. Empiezan a cumplirse las promesas y se inaugura la plenitud de los tiempos. Pero no se da todavía, dijéramos, la culminación de esa plenitud, no se inaugura, ahí empieza, en la redención. María es invitada con la anunciación a concebir en sí a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Fíjense, la plenitud de los tiempos se inaugura cuando la plenitud de la divinidad decide tomar un cuerpo en María. Entonces, ¿qué es la plenitud de los tiempos? El comienzo de la plenitud de la divinidad en la tierra, que se dio con Adán y Eva, pero se perdió. Entonces viene Jesús, el nuevo Adán, y viene María, la nueva Eva. Con ello se inaugura ese habitar la plenitud de la divinidad en nosotros. María, cuando dice, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Cuando ella pregunta eso, Dios le responde a través del ángel. ¿Qué le dice Dios? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Todo se da por obra y gracia del Espíritu Santo. En el numeral 721 del Catecismo se amplía esto muy bellamente. María, 721, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, y aquí hay una frase bellísima, es la obra maestra. ¿De quién? De la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, en la plenitud de los tiempos. En ella sí se da todo lo que con la encarnación se comienza a dar para nosotros. Lo que para nosotros es un comienzo, para María es comienzo y final, ¿no? A ella se le da todo. Detengámonos en esto nomás. Obra, para los que llegaron, estamos en el numeral 721 del Catecismo como referencia. Ella es la obra maestra de la misión del Hijo. ¿Cuál es la misión del Hijo? La redención. ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, ¿qué es la redención? Porque decir la redención es algo muy común. A veces las palabras tan trilladas vale la pena como masticarlas y rumiarlas como para poderles sacar todo el sentido. ¿Qué es la redención? Dios, recordemos lo que estudiamos en el Catecismo. ¿Para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? Para manifestarnos el amor de Dios. Primero, para liberarnos del pecado. Lo que quiere decir que cuando nos liberemos del pecado, empezamos a disfrutar de la redención. Segundo, para manifestarnos el amor de Dios. Si no hemos comprendido cuánto nos ama Dios, si para nosotros el amor de Dios no es el eje que apuntala nuestra vida espiritual, estamos lejos de comer ese fruto de la redención. Vamos pensando en María, ¿no? Ella es la obra maestra de esta redención. Tercer fin para el cual Jesús se hace hombre, para ser ejemplo de vida, para ser para nosotros modelo de santidad. Entonces no hay que escandalizarnos cuando dice que el católico que no tiene en su corazón el deseo vehemente de ser santo, no se llame católico, ni siquiera se llame cristiano. O sea, ¿a dónde camina? Si lo que Jesús vino a hacer cuando se encarnó, nosotros no le hemos puesto cuidado, no nos lo hemos apropiado. Y el último punto es para hacernos partícipes de su divinidad. Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Si María es la obra maestra de la redención, ¿qué quiere decir eso? Que en ella, todo esto que Jesús vino a traernos, en ella se cumplió obra maestra, en forma perfecta, completa, plena. En ella se da el fruto perfecto de la redención, de lo que Jesús vino a
hacer al mundo, obra maestra de la redención y es obra maestra de la misión del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que nos llevará a la verdad completa. Entonces María posee la verdad completa. El Espíritu Santo es el Espíritu santificador. La plenitud de la santidad se dio en María. Es la obra maestra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el seno de la Trinidad? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la única actividad de la Trinidad? El amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Si María es la obra maestra del Espíritu Santo, es María, por gracia, lo que Dios es por naturaleza, amor. Es la madre del amor, es la hija del amor, es la esposa del amor. Todo en María es amor, porque en ella se volcó el Espíritu Santo, el Espíritu de amor. Por primera vez, este numeral es bellísimo, por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, cuando el catecismo habla de Espíritu, en el lenguaje del reino, ese Espíritu se llama con voluntad de Dios. Porque ¿qué es la voluntad de Dios? Sino Dios mismo que se nos da. El Espíritu Santo la preparó. ¿Quién hizo todo en María? Y en el lenguaje del reino, la voluntad de Dios, que es la misma voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ejecutivo de la Trinidad, si pudiéramos decirlo, el que realiza, el que ejecuta toda la acción. A Él le toca. Entonces Él hace en María lo que el Padre quiso y lo que el Hijo necesitaba, procuraba. ¿Qué hizo? Preparó esa morada. Fíjense, el Padre encuentra en María la morada con mayúscula, lo pone el catecismo, en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Ella es esa morada por primera vez. Por eso es la primera criatura donde la divinidad pudo habitar plenamente, criatura, ¿no? Porque Jesús tomó una humanidad, pero siguió siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice, por ello los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María. Los más bellos textos, la Iglesia se los atribuye a María. Y cuando decimos la Iglesia, estamos diciendo Cristo, porque Cristo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y estamos diciendo Espíritu Santo, porque ¿quién conduce a la Iglesia? El Espíritu Santo. Todo lo que la Iglesia hace es fruto del Espíritu Santo. Entonces, es Jesús y es el Espíritu Santo quienes han atribuido a María los más bellos textos de la sabiduría. Cojamos Proverbio 8 y Eclesiásticos 24, esos dos, 8 del 1 al 9. Vamos a atribuírselos a María. Se hace una invitación a la sabiduría. No está ahí clamando la sabiduría y dando voces la inteligencia. Vamos a, en donde dice sabiduría, poner María. En los altos cabezos junto a los caminos, en los cruces de las veredas, se para. En las puertas, en las entradas de la ciudad, en los umbrales de las casas, da voces. A vosotros, mortales, clamo y me dirijo a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, la cordura, y vosotros, necios, entrad en la discreción. Esta es la razón de tantas apariciones de la Virgen. Escuchad que voy a deciros nobles palabras y abriré mi boca a sentencias de rectitud. Sí, mi boca dice la verdad, pues aborrezco los labios inicuos. Todos mis dichos son conforme a la justicia. Nada hay en ellos de tortuoso y perverso. Todos son rectos para la persona inteligente y razonables para el que tiene a María. Recibid mi enseñanza mejor que la plata y la ciencia mejor que el oro fino, pues María vale más que las perlas y cuanto hay de codiciable no puede comparársele. Y vamos al capítulo 24 del Eclesiástico, los primeros. María se alaba a sí misma y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y en presencia de su majestad se gloría. Aquí recordemos, ¿no? Bienaventurada
me llamarán todas las generaciones. Se está gloriando. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Yo establecí mi tienda en las alturas y mi trono en una columna de nube. Sola recorrí el círculo de los cielos y me paseé por las profundidades del abismo, por las ondas del mar y por toda la tierra. En todo pueblo y nación imperé. Tras todas estas cosas busqué dónde descansar, buscando una herencia para instalarme en ella. Entonces el Creador de todas las cosas me dio una orden y el que me creó reposó en mi tienda. Y me dijo, pon tu tienda en Jacob y sea tu heredad en Israel. Desde el principio y antes de los siglos me creó y hasta el fin no dejaré de ser. En el tabernáculo santo delante de él ministré y así tuve en Sión morada fija y estable. Reposé en la ciudad de él amada y en Jerusalén tuve la sede de mi imperio. Eché raíces en el pueblo glorioso, en la porción del Señor en su heredad. La misión del Espíritu Santo siempre está en relación a Cristo. Todo lo del Espíritu Santo va en relación a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él, como ya veíamos, fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Ya para nosotros eso es indiscutible, ¿no? El que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Ya lo veíamos cuando estudiábamos a Jesús hombre, ¿no? En María se forma esa humanidad de forma milagrosa, donde va a encarnarse la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esa humanidad fue formada por el Espíritu Santo y el germen purísimo de María. Ese Hijo único del Padre es Cristo, ¿no? El que se concibe en el vientre de María, el ungido por el Espíritu Santo. Jesús, desde el principio de su existencia humana, porque como Dios siempre ha existido, no tiene principio, pero como hombre Dios tiene su inicio en el seno de María. Desde el principio Él ha tenido la plenitud del Espíritu Santo, que esa grandeza de esa humanidad se fue manifestando progresivamente a algunos. A los primeros que se le manifiesta es a quién? A Santa Isabel y a Juan Bautista. Son a los primeros a los que se les manifiesta esa plenitud del Espíritu Santo en Jesús. Por eso Juan Bautista es santificado. ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu Santo, que es el mismo Hijo y el mismo Padre, la misma voluntad, esa misma. Es que es bellísimo pensar que esa voluntad divina, que es todo Dios, estaba en plenitud en María y estaba en plenitud en Jesús. Te tenía que dar todo lo que se dio. Ahora, es una. Por eso María y Jesús son uno, porque estaban unificados en esa misma voluntad de Dios que los plenificaba a ambos. Después se le revela a quién. Bueno, Juan Bautista a Isabel, luego a los pastores, a los magos, y ya a Juan Bautista en Hechos, en Juan 1, 31, 34, dice Juan Bautista, ¿no? Juan dio testimonio diciendo, yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Miren lo que dice, yo no le conocía. Él recibió los efectos, pero no le conocía, no lo había visto. No le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí es donde Juan Bautista lo reconoce, porque Dios le había dicho, la señal que te voy a dar para que lo identifiques es esta. Entonces le da esa señal. Lo reconoce como el ungido, como el Cristo, como el enviado, como el Salvador, porque Él vino a anunciarlo, Él vino a preparar su camino. Por eso toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Luego en Lucas 4 Él lo dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido, ¿no? Me ha dado espíritu de fortaleza y de sabiduría, Él mismo manifiesta la obra que ese espíritu hace en su humanidad. Nació de la Virgen María. Cuando el catecismo
empieza a explicar palabrita por palabrita del credo, lo hace para que esto se vaya volviendo vida, ¿no?, en nosotros. No es solo un conocimiento intelectual, sino una vida. Por eso lo explica en el numeral 487, muy hermoso, dice: lo que la fe católica cree acerca de María, se funda en lo que cree acerca de Cristo. Por eso no hay razón para que aquel que dice creer en Cristo niegue a María. Entonces no cree en Cristo. Dice creer, pero no cree en Cristo. Porque lo que la Iglesia afirma de María lo hace en relación de lo de Cristo. Y a su vez, eso que enseña de María nos ilumina más la fe en Cristo, porque no la contradice. Pensemos en algo tan sencillo como lo es el que María tuvo otros hijos. ¿Qué es lo que tanto dicen ellos? ¿Qué tipo de mujer entonces escogió a Dios por madre? Se iba a Dios siendo Dios. No podía escoger para sí lo mejor de lo mejor como madre, lo más perfecto, sí, y conservarlo así. Ahora, es un desconocimiento total de lo que Cristo vino a hacer, porque si Dios nos creó para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, y María es siempre virgen, ¿por qué Dios no la iba a conservar virgen? Y es que la virginidad no es la parte física, la virginidad está en tener un corazón no dividido, un corazón con un único amor. ¿Y cuál era el único amor que podía estar en el corazón de María? Sino el amor a Dios. ¿A quién más iba a amar a María si es la esposa del amor, sino al amor? Son muchas cosas que no nos hacen concluir, sino ahora, María ilumina la fe en Cristo. Vamos al numeral 963, que también es otro numeral muy bello. Conoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo, verdaderamente. Y ahí es donde uno se tiene que detener y decir, bueno, yo soy miembro de ese cuerpo de Cristo. Yo siento esta verdad, yo vivo esta verdad. O sea, para mí María es mi verdadera madre. Es que es verdadera, es la verdadera madre. Las madres de la tierra son, dijéramos, una figura, un reflejo de lo que debe ser María para nosotros. Es María mi verdadera madre, la siento mi verdadera madre, me relaciono con ella como mi verdadera madre, mi confianza hacia ella debe ser mayor que la que le tengo a mi mamá de la tierra, ¿o no? La amo, todo. Es ahí donde tenemos que entrar a ver qué puesto ocupa María en mi corazón. Ahora, ¿por qué es verdadera madre? Porque colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza. Y ese colaborar con su amor, ella en uno de los escritos de Luisa dice que el amor de madre, para que sea verdadero, es aquel que no, ¿cómo es que dice tan bello? Que no escatima sacrificios, que da hasta su propia vida. Porque si ese amor no es capaz de darlo todo por el hijo, no es amor de madre. Entonces ella con su amor hizo que naciéramos. ¿Se acuerdan? También otro escrito, muchos ya te lo han leído, donde dice que nunca nos alcanzamos a imaginar cuánto hace María ante su hijo para darnos a nosotros todas las gracias. Dice que el mismo Jesús dice que ella nos presenta ante su hijo y no se separa de ahí hasta que no lo obliga a regalarnos todas las gracias que necesitamos, y que es por ella que se han engendrado en la iglesia todas las santidades. Ella es la madre de todas las gracias. Todo bien que llega a nuestra vida viene a través de María, por su intercesión, porque Dios lo ha querido así. Por eso nos dio a ella como hijos, porque no conocen esa verdad. Por eso se les hace difícil, porque piensan en modo humano. Eso se concluye cuando estamos pensando en modo divino y estamos en la verdad. Cuando no se está en la verdad, ahí nace la dificultad, porque se está en las tinieblas, no hay la luz. Ahí nace la dificultad. Siempre que hay dificultad es porque falta la luz de la verdad. Esto nos lo dice el numeral 488. Por eso, cuando leíamos, dice, por primera vez Dios encuentra en la tierra una morada, o sea, su cielo. Y como el cielo es el mismo,
En María estaba Dios, su voluntad, por eso pudo entrar en María. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo. Para formarle ese cuerpo quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, María fue predestinada, María fue elegida. Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven en ese acto único de Dios, una joven judía de Nazaret en Galilea, la escogió judía, la escogió hija del pueblo de Israel, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Por eso decir que no, que la virgen, porque era la más humilde, Dios las escogió, porque fue la más buena. No, Dios la escogió y le dio, se dio todo a ella. En la Inmaculada Concepción, Dios se vuelca todo en María. Y con Él, con esa voluntad, a través de su voluntad, con esa voluntad le da todo. Le da la humildad, la pureza, la bondad. Entonces, no la escogió porque era humilde. La creó así, la hizo así, con la plenitud de la humildad, de la bondad, de la pureza, de la paciencia, de todo. Y eso que hizo en María, lo hacen todos nosotros. Dios no nos escogió ni porque éramos buenos, ni porque éramos capaces, para nada. Dios nos hace capaces de aquello para lo cual nos escoge. Y de ahí tiene que nacer nuestra confianza. Cuando la obediencia venga de quien venga, te asigna algo, piensa, si Dios me asigna esto, me va a dar la capacidad de hacerlo. Entonces, Él no nos escoge porque somos capaces. Él nos hace capaces de aquello para lo cual nos escoge. Así fue con María. Fue predestinada. No temas. Y eso nos lo dice a todos. No temas. Y esto no estoy hablando solo de algo como que tú dictes una charla o dirijas un cenáculo o te nombran directora de tal cosa. No. Esto también es para cuando Dios te escoge para una misión específica, como llevar determinada cruz. Y entonces, es decir, es que yo no soy capaz. Si Dios te puso en esas, te va a dar la capacidad. Lo que tienes es que confiar, porque Él nunca pone sobre nuestras espaldas nada superior a nuestras fuerzas. Y si pone algo superior a nuestras fuerzas, como lo hizo con María, es porque ya había puesto en ella la fuerza divina para llevar eso. Porque eso le pasó a María. ¿Acaso al pie de la cruz la fortaleza de María fue humana? No, señor. Nunca. Era la voluntad divina, con una fuerza divina, la que la mantuvo serena. Si meditamos en las horas de la pasión, vemos como dice, moría y la revivía, le daba nueva vida para que siguiera sufriendo. ¿Quién la sostenía? La voluntad divina. Y eso nos sucede a todos. Sí, cuando lo estaban enterrando, cuando la crucifixión entró, y eso nos sucede a todos. Por eso muchas veces decimos, yo creía que no iba a ser capaz. No, es que no ibas a ser capaz. Dios te hizo capaz. Ese es el reconocer el acto operante de Dios en nosotros, porque es Él, somos nada, Dios es todo. Pero la soberbia a veces, siempre nos vela la acción operante de Dios y nos hace creer que es que yo soy echada para adelante, es que yo hasta que no consigo lo que me propongo no dejo, es que yo, no eres tú. Todo en nosotros viene de Dios, es la fuerza operante de Dios. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre, aquí viene la prueba. Ella estaba predestinada, pero Dios quiso su consentimiento, porque a Dios no le gustan las cosas forzadas. Él siempre quiere que libremente el hombre le dé su sí. Es como a nosotros. A todos nos escogió para su reino. Prueba de ello es que lo conocemos y estamos aquí, pero no nos obliga. Nos toca a nosotros decir sí o no. Sí. Su libertad, ella es por eso es sometida a la prueba, y ahorita lo vamos a ver. Como estaba predestinada a ser la madre, precediera la encarnación para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación. Quiso su sí antes de la encarnación. Y esto es lo que hace con nosotros. Exactamente. Él nos ha elegido para ser
otros Jesús, para ser morada de Él. Nuestra humanidad tiene que convertirse en una perfecta morada de Jesús, a tal punto que en nosotros desaparezca lo nuestro y quede solo lo de Dios. Pero eso no se hace ni a la fuerza ni Él violentando nuestra voluntad. Eso se hace con cada fiat que nosotros vamos dando en cada instante de nuestra vida. Tú lo quieres así, listo, yo lo quiero así. Tú quisiste ahorita este contratiempo para mí, yo lo quiero y lo voy a vivir en ti. Esa es la consumación de la voluntad humana en la voluntad divina en cada instante. En lo más pequeño, como puede ser, me sirvieron esto desagradable, tú me lo estás dando para que yo te acompañe en la mortificación. Entonces tú quieres ahorita comer algo desagradable, yo lo quiero. Ahí se está consumando la voluntad humana en la voluntad divina, en cosas tan sencillas como esa, como en cosas tan grandes como no pueden pasar en cualquier circunstancia de la vida. Pero en la medida en que nuestra voluntad humana va dando ese fiat, cada circunstancia es una anunciación, es un Dios decirme, ¿quieres? Entonces, mi respuesta como la de María, ya sabemos que se hace por obra del Espíritu Santo. Cada sí mío es una vida divina, es una vida de Jesús que se va encarnando en mí. Y ese Jesús va creciendo en mí hasta que nos vamos unificando, que yo desaparezco en Él. Pero de verdad yo no desaparezco, sino que me pierdo en Él, me fundo en Él, para que ya no quede en mí, sino Él. Entonces se cumplirá en nosotros de que Él se hace hombre para hacernos a nosotros Dios. Entonces llegamos a ser Dios. Esa es la unificación. Vamos a leer en el volumen 13, el capítulo 45. Se refiere a cómo en Jesús todo lo hizo el Espíritu Santo. Como ya les digo, en el lenguaje del reino, en la divina voluntad. Mi voluntad contiene todo y quien la posee puede darme todo. ¿Cuándo se nos dio esto? En el bautismo. Sino que ahí estaba oculto, no nos habíamos dado cuenta. Mi voluntad fue todo para mí. Me concibió. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Su voluntad lo concibió, me formó, me hizo crecer y me hizo nacer. Si mi madre contribuyó dándome la sangre, pudo hacerlo porque fue mi voluntad absorbida en ella que la contenía. Si no hubiera tenido mi voluntad, no habría podido contribuir a formar mi humanidad. De manera que mi voluntad directamente y la que absorbió mi madre, que de suyo son una sola, porque es la misma voluntad de Dios, me dieron la vida. Lo humano no tenía poder sobre mí para darme nada. Solamente el querer divino con su hálito me alimentó y me dio a luz. ¿Pero crees tú que fue el frío del ambiente lo que me congelaba? Ah, no. Fue el frío de los corazones lo que me entumeció. Y la ingratitud, lo que al salir a la luz me hizo llorar amargamente. Mi querida madre me calmó el llanto, aunque ella también lloró. Nuestras lágrimas se mezclaron y besándonos mutuamente nos desahogamos en amor. En el volumen 16, capítulo 8, hija mía, quien he llamado a un oficio debe conocer los secretos, la importancia, los deberes, los bienes, el fundador y todo lo que a ese oficio pertenece. ¿Cuál es nuestro oficio? ¿Cuál es nuestro oficio? Amar a Dios, vivir como hijos, ser hijos del reino. Entonces tenemos que conocer todos los deberes, los bienes, el fundador del reino, todo. Has de saber que una simple criatura rompió las relaciones que existían entre la voluntad divina y la criatura, que fueron Adán y Eva. Y esta ruptura destruyó los planes que la divinidad tenía al crear al hombre. Ahora, a otra simple criatura, si bien dotada de tantas gracias y privilegios como lo fue la Virgen, reina de todos, pero siempre pura criatura, le fue dado el oficio de tener que reanudar, cimentar y ponerse en relaciones con la voluntad de su Creador para reparar la primera ruptura de aquella primera criatura. Mujer la primera, mujer la segunda, tenía que ser ella. Fue precisamente ella
que con vincular su querer al nuestro, nos restituyó el honor, el decoro, la sujeción y los derechos de la creación. ¿Con qué? Vinculando su querer al de Dios, uniendo su voluntad a la de Dios. No fue una sola criatura la que tuvo el inicio del mal y la que formó el germen de la ruina de todas las generaciones. Así esta sola criatura celestial tuvo el inicio del bien y al ponerse en relación con la voluntad de su Creador, formó el germen, la santidad y el bienestar de todos. Y a medida que esta celestial criatura crecía, así crecía en ella el germen de aquel fiat eterno, haciéndose árbol. Por eso esto es un proceso. Si en María creció, ahora en nosotros no se va a ir dando poco a poco. Y esa es la paciencia que tenemos que tener, de que nos veamos a veces tan lejos de lo que tenemos que ser. No podemos desanimarnos. Con humildad tenemos que reconocer que es poco a poco. El Verbo se sintió atraído a reposarse bajo la sombra de su eterno querer, lo que nos decía ahorita Nelson, ¿no? Era Dios mismo en María quien atraía al Verbo, porque en María habitaba ya la plenitud de la divinidad. Entonces Dios no puede estar fuera de su cielo. Quedó concebido formando su humanidad en aquel seno virginal en el cual reinaba como rey dominante su supremo querer. ¿Ves cómo todos los bienes descienden de mi supremo querer y todos los males salen en campo cuando la criatura se sustrae de mi voluntad divina? Es la predestinación de María. El 13 de agosto de 1936, que son volúmenes que aún no tenemos, en el libro de la Virgen de María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, está en la página 104, que nos habla de ese prodigio de María. Dice, la Virgen fue el prodigio más grande de la creación, porque la voluntad divina dominó desde el primer instante de su concepción su voluntad humana, y la voluntad de esta santa criatura a su vez dominó la divina. Recuerdo que alguna vez esta expresión fue la piedra de tropiezo para la persecución en Guatemala, y cosa bien especial porque en Guatemala el reino entró a través del libro de la Virgen María en el reino de la Divina Voluntad. Se agotó por 2 veces, pero así. Entonces alguien que lo leyó, una teóloga, predicadora, cuando leyó esto de que la voluntad de María dominó la divina, no dijo que eso no podía ser, que eso era presentar a una María soberbia, no altiva, que eso no podía ser, no era su madre. Pero ¿quién está reinando en María? La voluntad divina. Y si la voluntad divina vence a la voluntad divina, ¿cuál es el problema? O sea, ¿dónde está la soberbia? Por eso ella dijo, engrandece mi alma, Señor, y se alegra mi espíritu, porque ha mirado la bajeza de su esclava e hizo grandes cosas en mí. Es que esa es la verdadera humildad, no es negar las cosas grandes que Dios ha hecho en mí, no, es reconocer que son de Él, no mías. Si tienes una voz súper especial, extraordinaria, y te dicen qué voz tan linda, agáchate tú. Están alabando a quien hizo esa voz. ¿Acaso es a ti? ¿Tú te la hiciste? ¿Tú te formaste esa voz? No. Entonces, ¿qué mérito tienes ahí? Nada. ¿De qué nos tenemos que enorgullecer? Si tienes unas manos habilísimas que hacen un arte precioso y todo el mundo alaba tus obras, ¿qué? Si no son tus obras. ¿O quién puso ese arte en esas manos? ¿Tú? Cuando tú te creaste, gloria a Dios. No, gloria a Dios, sí. A Él que las hizo, a Él que creó. Pero lo más profundo no es lo que digas con los labios, sino lo que se sienta en el corazón, ¿verdad? Claro, porque piensa que es a uno. Pero cuando ya en nosotros vivimos esta certeza, no nos da nada ni que nos alaben, ni nos da nada que no nos alaben. Porque toda la gloria es para Dios, pero cuando se conoce esta certeza, entonces esta fue la certeza que María vivió, por eso ella permaneció tan serena frente a todo, porque no le afectó nada, porque vivía segura de este acto operante de la voluntad de Dios en ella. Por eso dominaba a Dios. ¿Por qué dominaba a Dios? ¿Qué era lo que María pedía? Imaginémonos la oración de María. ¿Qué podía pedir María? Lo que Dios quería. ¿Por qué diferencia habría entre Dios y María si lo que Dios es por naturaleza, María lo es por gracia? Que tiene una perfecta unidad. Por eso, así como el Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Eso se vivió en María perfectamente. En
razón de qué? De la voluntad divina que ella poseyó desde su inmaculada concepción. Entonces la oración de María es el mismo deseo de Dios. No podía pedir otra cosa. Porque ¿quién oraba en María? La voluntad de Dios. ¿Qué nos dice San Pablo? Vosotros no sabéis pedir lo que conviene. El Espíritu Santo que habita en nosotros, ese es el que pide a través de ustedes lo que conviene. Por eso la oración egoísta y fruto de la voluntad humana no es oración del Espíritu, no llega a Dios. No puede llegar, porque a Dios llega lo que sale de Él mismo. Por eso puso el Espíritu Santo en nosotros, para que Él en nosotros orara con gemidos inenarrables y solo Él pudiera pedir lo que nos conviene, porque solo Él sabe lo que nos conviene. ¿Por qué Él sabe lo que nos conviene? Porque es el mismo Espíritu de Dios. Entonces Él pedirá a Dios lo que Dios quiere darnos. Eso era lo que se daba en María. Por eso María vencía a Dios, porque era Dios mismo. Fíjense que no es tanto el lío, sino que como no se penetra la verdad y leemos las cosas desde nosotros, entonces ahí es donde se crea la confusión, pura falta de luz. En el instante mismo en que el Fiat Supremo entró cual rey dominante en ella, acuérdense de la parábola de este mendigo que vivía esta que aparecen en los volúmenes, la que leímos hace poco, que vivía en un casucho, un tugurio, y el rey que pide vivir en ese tugurio. María dejó entrar al rey y dominar al rey en su tugurio desde su inmaculada concepción. Por eso el rey pudo entrar en ella cual rey dominante, dueño de todo. Por eso hizo con ella todo lo que quiso hacer. Y de inmediato dieron inicio las cadenas de los grandes milagros divinos, porque el que mandaba era Dios. La fuerza increada se derramó en la fuerza creada, con un ímpetu tal que podía sostener a toda la creación como si no fuera más que un manojo de paja, porque era Dios en ella. Por eso toda la vida de María. Gracias a este ímpetu, todas las cosas sintieron que en su fuerza creada corría la increada, que la sostenía y que contribuía a su conservación. Por eso que de raro es que cuando María salía a coger el agua o iban hacia Egipto en su vida, toda la creación le hiciera corte. Qué raro es si reconocían en ella esa voluntad divina, reconocían en ella a su creador. Nada de raro. Y eso sucederá en todos aquellos que lleguen a poseer plenamente esa voluntad divina. Vendrá la unidad del hombre con la creación, porque en la creación, en cada cosa creada está latente la voluntad de Dios. Y cuando esa voluntad divina que está en las cosas creadas se identifica con la voluntad divina que está en la criatura, se hacen una sola cosa. Entonces hay una unidad perfecta. Entonces la creación reconocerá a su rey. Entonces seremos almas reinas, dicen los volúmenes. Pero ¿de dónde van a ser nuestro reinado? En que poseemos al rey, en que es el rey el que vive en nosotros. Por eso seremos reyes y reinas, en razón del rey. Somos nada, Dios es todo. Esta fuerza invencible que provenía de la Virgen Santísima en virtud del fiat divino era tan potente que dominaba todo, hasta a su creador. Nadie podía ponerle resistencia. Los mismos demonios se sentían debilitados y no sabían en dónde esconderse para librarse de ella. Por eso es María la omnipotencia suplicante. Ahí está, clarísimo el significado. Del mismo modo en que nuestra fuerza divina se había derramado en la voluntad creada de la Virgen Santísima, así también nuestro amor infinito se derramó en su amor finito, comunicándole la necesidad irresistible de amar a todos sin medida. Todo esto que se dio en María, no olvidemos, es lo que Dios quiere que se dé en nosotros y lo que ella quiere darnos, porque esa herencia no ve el momento en que sus hijos puedan recibir esa herencia. Ella quiere dárnosla porque quiere que seamos tan felices como ella lo es. Por eso, cuando uno lee todo esto de la mujer, de cómo Dios quiso que fuera a través de la mujer, yo digo que lo seguirá haciendo. Cuando veo tantas mujeres en la divina voluntad, pienso, es que es a través de ellas que Dios empieza a reinar en los hogares y en los corazones.
Porque como una mujer fue la que apartó a Adán y a todos, pues Dios dirá, bueno, a través de una mujer y me los tienen que atraer. ¿Qué dicen ellos? Y mujer tiene que ser la que entre el reino en los hogares, pero tiene que ser a fuerza de su amor y amor generoso. Cuando pensaba en esto, me acordaba del pleito que hablaba con las sacerdotisas que van a demandar al Papa porque las excomulgó. Es ridículo. Eso sí es pues la mayor ignorancia y digo, no saben ni en dónde están paradas, mejor dicho. Están haciendo el ridículo en el mundo. ¿Eso es fruto de qué? A uno le parece imposible que en una cabeza humana se den esas cosas. Pero ¿fruto de qué? De las tinieblas. Eso es consecuencia de las tinieblas que hay en sus corazones. Es posible que sean teólogas y es posible que hayan estudiado lo que sea, pero no tienen la luz de la verdad en sus corazones. Es eso, no hay la luz, por eso no ven, por eso se hacen tantas torpezas, porque se están a ciegas, ni siquiera se dan cuenta que están haciendo el ridículo. Es fruto de las tinieblas. Cuando la voluntad de Dios empieza a entrar en un corazón, el amor infinito se va derramando en el amor finito y entonces se siente una necesidad irresistible de amar a todos sin medida, pero como los ama Dios. Y esto hay que aclararlo, porque estamos viviendo una época en que se tiene una concepción de amor muy distinta al verdadero amor de Dios. El amor de Dios está centrado en el cielo. Dios nos creó para el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Y lo que Dios nos quiere dar en posesión es todo celestial. En razón a eso Dios actúa. Y en razón a eso debe actuar quien ama como ama a Dios. Por eso, si a este hijo, para alcanzar el cielo, tiene que meterlo a la cárcel, lo mete a la cárcel. 4, 5, 20 años. Pero si eso es lo que necesita para ir al cielo, se lo da. El amor humano no. El amor humano es alcahueta. Ay, pobrecito. Porque pensamos, el amor humano piensa en la tierra. En cambio a Dios no le importa que esta piel se hiera, se lastime, con tal de que el espíritu llegue al cielo. Y si tiene que podrir la piel para que le dé la libertad al espíritu necesaria para llegar al cielo, la hace podrir. Si nosotros amamos con amor humano, vemos las cosas diferentes. Ay, pero ¿por qué sufrí ese accidente? Ay, pero ¿por qué Dios permitió esto? Ay, pero ¿por qué Dios? Si Dios ve que un alma soberbia, por su soberbia, se va a condenar, la somete a las humillaciones más tremendas en esta vida para que pueda alcanzar la vida eterna. Esa es su meta, para eso nos creó, para el cielo. Pero la providencia divina, todo lo dispone en nuestra vida, todo, para llevarnos al puesto y al fin para el cual nos creó. A cada uno de nosotros nos conoce perfectamente y sabe, este hijo lo que le conviene ahora es esto, y eso es lo que nos da. De ahí nuestro amor, saber recibir el amor de Dios así como Dios nos lo está dando, porque es purísimo amor, así nos duela, así la naturaleza patalee, eso es lo que ahora necesito. Y responderle con amor, cuando eso es irnos unificando a la voluntad de Dios, es ir viendo su amor en todo y correspondiendo a su amor. En esa medida se va creando en mí el vacío de la voluntad humana que va permitiendo que el amor infinito se derrame sobre mi amor finito. Entonces ya mi amor, ya empezaré a amar como Dios ama. Y empezaré a vivir el único mandamiento que nos dio Jesús. Mientras tanto, ¿no? Mientras yo quiera hacer todo con una voluntad humana, yo nunca podré amar como Dios ama. Así sea una persona muy amistosa, así me vea muy tierna, así parezca muy dulce, así lo que sea, pero es amar desde Dios, como Dios. Entonces, como ya es el amor infinito el que está actuando en esta criatura, entonces ya Dios es el que manda ahí y el que hace lo que tiene que hacer a través de esa criatura, para hacer con sus armas lo que sea. Pero es Dios, por eso es el Rey dominante en nosotros. Allá tenemos que llegar. Cada uno de sus actos, fíjense, sus oraciones, sus adoraciones, sus reparaciones, sus trabajos más sencillos llenaban cielos y tierra. Y su amor dominándolo todo en el cielo, en el sol, en el viento y en todo, de modo que nuestro Ser Supremo sintió su oración y su correspondencia en cada cosa creada. Correspondencia en cada cosa creada.
allá tenemos que llegar. Darle a Dios la correspondencia en cada cosa creada. Eso que exige de nosotros una atención y un olvido total de nosotros mismos. O sea, ya nosotros, miren, si vamos a hablar así, no digo la expresión porque a muchos les parece fea, pero que dicen los antioqueños, a calzón quitado, nosotros solo debemos tener un único pensamiento. Ni plata, ni trabajo, ni qué hacer. Todo Dios. En Dios, para Dios, no hay otro. Nuestra mente no se tiene que ocupar de otra cosa. Es como, se va volviendo ya como una segunda naturaleza, ¿no? Es un sentir permanente. Eso no va haciendo ni nos ocupemos. Preocupémonos del olvido total de nosotros, pero nos olvidaremos de nosotros mismos cuando estaremos ocupados solo en el amor. ¿Comprendes ahora, hija mía, cómo con la concepción de esta gran reina se dio inicio a la verdadera vida de Dios en el hombre y la verdadera vida del hombre en Dios? Y el 13 de marzo de 1932, en el mismo libro de la Virgen María, ya les voy a decir qué página, de 1932, en la página 74, 1932, dice, página 74. Aquí viene nuestra gran esperanza, se lo voy a leer. Me llené de alegría, todo un Dios, me llené de alegría al oír que llamabas a nuestra divina Madre para que te hiciera compañía y te guiara. Hacer feliz a Dios, decía el Padre. Tenemos que conocer qué es lo que hace feliz a Dios para hacerlo. Bueno, primero, llamar a su mamá para que nos haga compañía y nos guíe. Tú debes saber que ella no solamente fue la verdadera prisionera de mi voluntad y por lo tanto no solamente conoce todos los secretos para darle cumplimiento y los caminos para poder llegar a ella, sino que también posee las llaves de su reino. Así que nadie entra si no pasa por María. Cuando ella estaba en la tierra, preparó en sus propios actos el lugar para todos los actos que los hombres habrían hecho después en la divina voluntad. Con cuánta solicitud materna detiene ahora su dulce mirada desde el cielo sobre ellos para observar si todo su obrar lo hacen en el fiat divino. ¿Está pendiente? Con cuánta ansia espera sus actos para poderlos encerrar con sus mismas manos en los suyos. Ella quiere que nuestros actos estén unidos a los de ella. Por eso los grandes santos de los últimos tiempos respirarán a María y exhalarán a María, porque no harán nada sin la Madre, como prendas y testimonios de sus ardientes deseos que tiene de que venga el reino prometido. Por eso ruégale, pídele, que ella te guiará y te será maestra. Con su más que maternal amor acogerá todos tus actos, los encerrará en los suyos y mientras tanto te dirá: los actos de mi hijo, de mi hija, son semejantes a los de su madre. Por eso pueden estar juntos, para que los hombres tengan doble derecho de recibir el reino de la divina voluntad. Este reino que ya existe, porque fue formado antes por mí y por mi Madre Celestial, será concebido infaliblemente por Dios a las generaciones humanas. Pero tanto para conocerlo como para poderlo recibir, es necesario que lo conozcan y que de ambas partes se obre para lograrlo. De ambas partes, de parte de Dios, de la Virgen y de parte de la criatura. Siendo ella quien posee la mayor ascendencia, sus actos estarán a la cabeza de todos. Enseguida estarán los de aquellos que, habiendo sido transformados en virtud de mi voluntad de humanos a divinos, harán valer delante de Dios sus propios derechos y lo inducirán a conceder el reino que él mismo se ha comprometido a dar. Por eso a María le seguirán los hijos de la divina voluntad, aquellos por sus actos divinos, ¿no? Por eso obra y vive siempre en el fiat supremo, para que se cumpla la finalidad de la creación del mundo y de este modo mi inmenso amor encuentre correspondencia. Y terminamos con el 489 y dejamos allí, avanzamos poco pero bueno. Lo que veíamos, ¿no? Esa misión de María fue preparada en el Antiguo Testamento, fue prefigurada por la misión de algunas mujeres. La primera
Eva, ¿no? Que a pesar de su desobediencia, por la infinita misericordia de Dios, Eva recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno, o sea, será la mujer quien vencerá, que es María, y madre de todos los vivientes. En razón de esa promesa, fíjense, de que será una mujer, Dios empieza a prefigurar. Entonces viene Sara y concibe a un hijo a pesar de su edad avanzada, ¿no? ¿Cómo se llama ese hijo? Isaac. También una prefigura de Cristo. Después sigue contra toda expectativa humana. Fíjense, es otra característica del Antiguo Testamento. Los grandes del Antiguo Testamento casi siempre nacieron de mujeres estériles o en edad avanzada. Nacen contra toda expectativa humana. Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Son los modos divinos, siempre ese es el modo divino. Ana, la madre de Samuel, también era estéril, está en 1 Samuel. Débora, ¿quién era Débora? Madre de... No tengo tiempo de buscarlo, pero nos lo ponemos de tarea todos. Ruth, Judith, Esther. Estamos hablando de figuras de María. Figuras de María. Estamos hablando de figuras de María. En algo prefiguraron a María. Esther y otras mujeres. Judith, ¿qué hizo Judith? Voló la cabeza a los verdes. Salvó a su pueblo. Una mujer débil, impotente, pero Dios le da la sabiduría para vencer al enemigo invencible. Lo vence una mujer débil, impotente. Dios le da la sabiduría. Igual Esther, una muchachita cogida ahí al acaso, el rey se enamora de su belleza y los enemigos que ya iban a exterminar al pueblo judío se sienten vencidos y derrocados por una mujer débil, sin sabiduría humana, pero Dios le comunica su sabiduría y su fuerza divina. Porque a la larga, ¿quién actuó en Esther? La voluntad de Dios fue la que le dio a Esther la sabiduría, el dominio, la belleza para convencer al rey. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, la excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. El 14 de mayo de 1935, esa lectura en la Virgen María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, la página 90, es muy bello porque, bueno, vamos a leer primero el numeral 722 del Catecismo, que nos da más luz. Dice que el Espíritu Santo preparó a María con su gracia, le dio en posesión la voluntad divina. Convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas. ¿Por qué fue la más humilde, María? Nunca quiso ser ella, siempre dejó que Dios reinara en ella. Ahí está la humildad. Yo soy nada, todo en ella. Esa es la verdad. Por eso es la más humilde. Sin embargo, dijo, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Bueno, la más capaz, porque fue la más humilde, fue la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Don inefable, el don de su voluntad. Por eso fue la más capaz. Y ahí residirá nuestra capacidad, en la humildad, en saber que soy nada. O sea, que el Rey puede hacer conmigo lo que quiera. Es que contemplemos a María. ¿A qué no la sometió Dios? Ninguna de nosotras hemos vivido lo que vivió María. Ninguna, rechazada, perseguida, ¿sí? Desposeída de todo. ¿Qué se pueden imaginar cuando se fue para Egipto? ¿Qué llevó? ¿Cómo llegaron a Egipto? ¿A empezar con qué? Y no fue que Dios hizo el milagro y les tenía ya un palacio listo, nada. A todo eso la sometió Dios. El Rey hizo con ella y ella siempre estuvo feliz, serena. ¿Por qué? Porque en ella mandaba, igual le daba pobreza o riqueza, soledad o compañía. ¿Vivió sola? ¿Enviudó? Pronto. ¿Y su hijo la abandona o no quedó sola? Sola. Porque a la larga, ¿quiénes andaban con Jesús? Los apóstoles. Ella le tocaba quedarse ahí en su casa. Claro que por su espíritu ella estaba con él en todas partes, pero María vivió la soledad bastante. La privación de su hijo la vivió mucho tiempo y no se quejaba. Sabía que ahí estaba reinando el Rey. Y nada de eso la alteraba, la mantenía
en la serenidad, porque vivía el gozo del fiat, pero de un fiat dado con amor, no con resignación, no como algo que me pesa, no. Era el yugo de Dios, que en ella era suave y ligero. Con justa razón el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión, alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, es la acción de gracias, fíjense. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, es la acción de gracias de todo el pueblo de Dios. En María estaba todo el pueblo de Dios, toda la humanidad. En ella toda la humanidad daba gracias, en ella toda la humanidad adoraba, en ella toda la humanidad recibía la plenitud de los dones en su Hijo. Ella le correspondía por todos y por tanto de la Iglesia. Por eso en otra parte decíamos en el programa del domingo, en la Iglesia, en María, la Iglesia encuentra el perfecto cumplimiento de lo que ella tiene que ser. En María está todo. Esa acción de gracias que ella eleva en su cántico al Padre en el Espíritu Santo. Entonces ahora sí vamos a leer el 14 de mayo de 1935 y con esto terminamos. El reino de la divina voluntad llegará con toda certeza. Tus cálculos son del todo humanos. Esto porque Luisa le dice a Jesús, ¿cuándo vendrá este reino del fiat divino? ¿Y quién será que podrá verlo? Qué difícil parece que se pueda realizar. ¿Cuándo se va a dar, no? Tus cálculos son del todo humanos y por eso te parece difícil que venga. En cambio, el Ser Supremo hace uso de sus propias medidas divinas y de modo tal que realiza con suma simplicidad lo que a la inteligencia humana le parece imposible. Y además, ¿qué no la Reina del Cielo, con su dulce dominio, pide continuamente que venga este reino a la tierra? ¿Y cuándo es que le hemos negado algo a esta Madre Celestial? Por eso, si nosotros queremos vencer a Dios y lograr que este reino venga, pero ya, tomemos las oraciones de María y multipliquémoslas al infinito y entreguémoselas a Dios así como un venga tu reino fuerte, porque como son las de su mamá y a ella Él no le niega nada, nos escondemos en ella y con ella logramos todo. Somos incapaces de resistir a la potencia de sus oraciones, porque la fuerza que ella posee es la misma que anima nuestra voluntad. Es más, es precisamente en virtud de nuestra voluntad divina que ella impetra con pleno derecho este santo reino, que se le concederá indudablemente y que además se llamará el reino de la emperatriz celestial. ¿Qué cosa no será capaz de hacer esta Madre Celestial, reina de su pueblo y de sus hijos que en él habitarán? Ella les concederá gracias jamás oídas, sorpresas que nadie ha conocido. Hará milagros que sacudirán cielos y tierra. Pondrá a su disposición mares de gracia, de santidad, de potencia, y hará que todos sus enemigos se den a la fuga. Y para tenerlos bien al seguro, los envolverá con sus propias virtudes, promesa para nosotros, con sus dolores y con los de su divino Hijo Jesús. Hará que crezcan en su regazo materno, los esconderá en su amor. Si nos envuelve en sus dolores, no vamos a querer tener los dolores de María. ¿Y qué dolores no tuvo ella? Habría que meditar en los 7 dolores, ¿verdad? Los esconderá en su amor, los cubrirá con su luz y con sus mismas manos los alimentará con el alimento de la voluntad de Dios. ¿Cuánto trabajo le procurarán estas almas y cuánta alegría sentirá transformándolas en copias fieles de sí misma mediante los más tiernos cuidados y las más asiduas premuras maternas? Serán sus benjamines, sus secretarias, serán potentes imanes de los que sus miradas no podrán separarse jamás y con quienes todo será en común: amor, vida, alegría y dolores. Viviendo en mi voluntad, ellas formarán su más dulce compañía, participarán de su fecundidad materna. Tendremos tantos hijos, pero como los tuvo María, y gozarán de la herencia de cada uno de sus actos. ¿Se pueden imaginar? La herencia de cada uno de sus actos. Ella nos lo dará. Tener nosotros en posesión los actos de María, esto es muy grande. Qué feliz se sentirá esta dulce madre y qué bien recompensada cuando vea que tiene quien la comprende, quien se le parece,
quién la consiente, quién vive como ella de voluntad de Dios. Dos cositas, esto es ser verdadero hijo de María. Esto es ser verdadero devoto de María. Y lo segundo, cuando hablaban de los protestantes, los grandes santos y mariólogos en la iglesia tienen una afirmación. El amor a María es señal de predestinación. El rechazo de María es señal de condenación. Pero el protestante que sinceramente busca la verdad, porque los hay, desemboca aquí. Fíjense que el jueves que vimos el programa en el Minuto de Dios, al rato llamó una señora. Y lo primero que me dice, hermanita, yo no soy católica, pero las verdades que usted dijo en el programa, yo no había podido oírlas ni compartirlas. Yo comulgo con todo eso, yo quiero compartir con usted todo eso, porque es que el protestantismo está en el corazón. El protestante es el que conscientemente rechaza la verdad, pero el que busca la verdad nació en el protestantismo por ignorancia o cayó al protestantismo por ignorancia, pero su corazón está sinceramente hacia la verdad sale al encuentro de los que la buscan. Entonces no es extraño que muchos entren en el reino de Dios de pronto, mucho más pronto que cualquier católico, porque todo está en el corazón, en la disposición del corazón. El protestantismo como tal sí es demoníaco, pero los protestantes depende de cómo está su corazón en relación a la verdad. Exacto, no conocen la verdad y en la medida en que conocen la verdad se van abriendo a ella. Y el mismo amor de María los puede. Claro, ella es la que los atrae, los lleva. Bueno.